Bueno, es un ejercicio que tiene solución. ¿Está bien? El mismo ejercicio sale también en el Callister. Así que bueno, ahí tienen para ver. Hoy la clase va a ser un poquito más intensa porque vamos a tratar de recuperar un poco el tiempo perdido del feriado, pero bueno, va a ser tranqui entre todo. Yo le había comentado al otro curso, como siempre lo hago, en los otros años, que la clasificación de los aceros generalmente, a ver, alguien mandó un mensajito, termofluencia, que que la clasificación de los aceros variaba según los países, ¿no? Japón tenía una clasificación mucho más detallada, más específica. Qué sé yo, Francia con las normas NOR, Gran Bretaña con las British Standard, y bueno, y Estados Unidos tiene dos, la ISI y la SAE, que como ustedes saben, siempre Estados Unidos hizo un montón de cosas y las publica, entonces el resto, por lo menos los latinos, tomamos esta clasificación. ¿Está bien? Esta clasificación es simple, dice que los dos primeros dígitos corresponden a los aliantes principales que se le agrega a la aleación cobre, a la aleación hierro-carbono. En este caso, el 10 significa que es una aleación simple de hierro con carbono. Y el 40 que está en el segundo lugar, digamos, eso se corresponde Profe, con 0. Sí, ¿está con compartiendo 0. pantalla? ¿Ah? No está compartiendo pantalla. Ah, dale, gracias, perdón. A ver, ¿cómo era para compartir pantalla? Ahora están viendo el título de clasificación de los aceros. Ahora sí, profe. Dale, estoy grabando, creo que sí. A ver, sí, estoy grabando. Bueno, entonces, como les decía, los primeros dos dígitos corresponden a los aliantes principales. En este caso, como es 10, solamente corresponde a hierro y carbono. Después van a encontrar 41, que corresponde a una aleación de hierro con un poco de níquel. Después el 43, que corresponde, qué sé yo, cromo con níquel. Y el 40 es el segundo dígito, corresponde al porcentaje de carbono. En este caso 40. Si hubiese sido 1060, acá el porcentaje de carbono hubiera sido 0,60% de carbono. ¿Eh? En la clasificación, ustedes van a encontrar cuando compren una norma, ya sea de la ISI o de la SAE, que tiene esta numeración, 1020, 1040, 1060. No obstante, ustedes pueden encontrar el 1024, que se usa para soldaduras, por ejemplo. Van a encontrar el 1003, el 1005, que prácticamente es hierro puro. ¿Está bien? Van a encontrar el 10013, ¿está bien? Bueno, ahí como que tienen el 5200, por ejemplo, que es un acero de los rulemanes. ¿Qué quiere decir? Que el 52, ustedes también el 52 ahí, y prácticamente tiene molibdeno. No, lo siento, no tiene molibdeno, déjenme ver. Tiene un alto porcentaje de cromo, porque es 1,60. Tiene silicio, que también es bastante alto, y manganeso. En este caso, el manganeso no pasa a los 0,60, que ahí cuando pasa a los 0,60, el manganeso no tiene el acero que tenga mayor por ciento de 0,6 manganeso, no es adecuado para cargas cíclicas, ¿no? Uno lo sabe a veces por la experiencia. En este caso tiene poco manganeso, lo que indica que puede servirse para cargas cíclicas. Y este 100 quiere decir que va a estar no 100 porcentaje 1, el porcentaje de carbono, sino que va a estar en un rango de 0,98 a 1,10. Este porcentaje que tiene un rango, es un cierto grado de tolerancia, es importante después cuando veamos las curvas de tentabilidad. ¿Bien? El manganeso, yo le dije sobre sus propiedades cíclicas. El silicio, que ustedes están viendo acá,
que este aliante le permite variar, digamos, la temperatura ectoictoide y el punto de composición. Y el cromo, si bien es muy bajito, le hace más, ¿cómo decirlo?, más sensible a lo que es el templado. No, ese es por tomar uno. Estos dos que están acá, generalmente como tienen molibdeno, ustedes habían visto que la curva, los aliantes, uno de los principales aliantes que hacían que se variara mucho la temperatura ectoictoide desde el punto de composición, es el titanio y el molibdeno. Bueno, ahí lo tienen el molibdeno, un porcentaje relativamente alto, lo cual provoca que sean, en el caso de 4340, prácticamente un acero autotemplable. Es decir, ustedes lo van a normalizar, le van a hacer un tratamiento térmico de normalizado y le va a salir martensito. El 4140, que también es muy bueno para hacer ejes, ¿también? Eje de levas y todo eso, que eso en los autos. El 8620 también es un acero muy bueno, que se usa para ejes, pero tiene la particularidad de tener tan bajo porcentaje de carbono. Ustedes le pueden hacer un tratamiento de cementación, es decir, endurecer la parte superficial de un eje o de un árbol de levas, y va a conservar dureza extrema en su periferia, en la superficie, y mucha ductibilidad. Bueno, cada acero tiene sus cosas. Acá tiene el 1095 y 1080, yo le había comentado que estos eran, se hacía el tratamiento de globulizado, que era blandito, era una chapa que se doblaba con la mano, pero después del tratamiento térmico de templado y revenido eran durísimos. Bueno, básicamente esta es la clasificación de aceros. Hay bibliografía acerca de estas clasificaciones y siempre suele traer un cuadrito más donde dice las aplicaciones, ¿verdad? En este caso, bueno, el libro de clases no lo trae, pero si ustedes buscan en internet, van a encontrar que al lado siempre tiene los usos más comunes o aplicaciones. Este cuadrito es exactamente lo mismo que el anterior, solo que nos dice, por ejemplo, cuando es laminado en caliente y cuando es laminado en frío. A ver. Van a ver la resistencia a la tracción, el límite elástico y el alargamiento. Eso sale de la curva esta de esfuerzo de formación, y bueno, tiene sus medidas, ¿no? Van a ver que en caliente siempre suele ser mayor, no sé por qué está en este caso. En el caso del recocido siempre es menor. Por ejemplo, para este acero, para el 1040, acá, te van a ver que el 1040, el recocido es el menor, el laminado tosco suele ser un poquito mayor, y este que tiene mayor resistencia, van a ver que obviamente depende de la temperatura de revenido. ¿Está bien? ¿Por qué son importantes estas tablas? Porque les permiten a ustedes conocer la resistencia del material, y con la resistencia del material y la carga solicitada en un diseño, ustedes pueden calcular el espesor de la pieza. ¿Está bien? Bueno, ahora entramos al tema que es el corazón de la materia, y el corazón de los libros, porque siempre hacen extensivo este tema, y el tema tiene mucha aplicación, por lo menos que es Córdoba capital, porque hay muchas industrias que son autopartistas, que van a dar, vender sus piezas a las automotrices Volkswagen, Fiat, Renault, y otras que sí, ¿no? Esta clasificación es un poco caprichosa, yo la saqué de internet y les da procesos térmicos endurecedores y procesos térmicos no endurecedores y endurecedores. En cuanto a los no endurecedores, o sea que no buscan endurecer el material, tienen, por ejemplo, la PTA en este caso significa proceso térmico de alivio de esfuerzos residuales o alivio de tensiones o quite de tensiones. Después tienen otro que es recocido, que tiene la particular de ablandarlo el material, ¿no? Y este proceso de normalizado, este también lo ablanda, pero en general, ¿no? Hace rato el 4340 que yo le decía que era autotemplable, si uno le hace un normalizado, el acero se endurece. Pero es una clasificación genérica. Y la otra, que endurecen el material, ustedes tienen la homogenización, o si prefieren decir la optimización, después temple y revenido.
Básicamente, ustedes tienen tratamientos térmicos para ablandar y para endurecer. Siempre los tratamientos térmicos se van a estudiar con este diagrama que había mucho al principio de esta unidad. Ustedes saben que esta temperatura del C323, dependiendo de los aliantes que coloquemos, puede subir o puede bajar. Y este punto, dependiendo de los aliantes, puede subir, bajar, irse hacia la derecha o irse hacia la izquierda. El más común de todos es el templado. El templado es cuando ustedes levantan temperatura en el material, en el acero, hasta la temperatura de austenización, es decir, por esta zona, arriba de esta curva de la G y la S, o por arriba de la S y la K, por arriba de esta, o por arriba de la G y la S. Entonces ustedes van a levantar la temperatura y después la enfrían en un medio adecuado. El medio adecuado puede ser aire, aire calmo, aire con ventiladores, puede ser agua, puede ser aceite, puede ser agua con sales o alguna mezcla especial de agua y aceite y algún componente químico que aglomere o dependiendo de lo que necesiten. Hay nuevos medios de enfriamiento, son químicos, pero bueno, básicamente eso. Incluso lo pueden enfriar con arena, es decir, agarrar la pieza, enterrarla, y para que el enfriamiento sea mucho más lento. O la pueden enfriar dentro del mismo horno, ¿no? Pero cuando nosotros buscamos hacer el tratamiento de templado, necesitamos que el quite de calor de esta pieza utilizada, que sale incandescente de un color fucsia, baje rápidamente. ¿Y cuál es el objetivo? Que esa transformación me dé como resultado martencito. Después que uno hace este templado, ya vamos a ver la parte procesal. Uno que hace el templado, al ser tan duro, el material resulta frágil, porque justamente está tensionado, que cualquier golpe pequeño hace que el material se agriete y se quiebre como un vidrio. Entonces hay que hacer un revenido, que es decir, al acero templado, uno le va a levantar temperatura, de alguna manera se van a acomodar las estructuras internas del material, se va a blendar un poco, pero va a ganar muchísima ductibilidad. Entonces va a conservar porcentaje alto de su dureza, pero va a ser mucho más, ¿cómo decirle? Más duro. Y el proceso que siempre ustedes van a ver es templado y revenido. Entonces acá está muy clarito, dice, primero se austeniza por la curva de esta GSK, después se enfría rápido para que la transformación pase de austenita a martensita, y después se le hace un revenido, que es un recalentamiento a temperaturas moderadas con enfriamiento lento. Esto quiere decir que no hay que pasar la temperatura A1, que es la temperatura crítica, ¿no? O temperatura del tectoide. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, eso se lo acabo de decir. Y acá lo tienen de otra manera, una gráfica bastante linda, que yo la tomé de esta página, bueno, ya les digo cuál página. Y van a tener austenizado, templado y revenido. Siempre, todos los aceros, el 99,9%. ¿Qué se hace? Se levanta la temperatura hasta austenizado. Acá tienen la línea GSK. Por ahí si estuvieron un poquito distraídos, se refiere a esta línea GSK. GSK. ¿Bien? Por arriba de esta línea. Una vez que levantan por encima de esa temperatura, vienen a hacer un quenching, es decir, un templado, la bajan a la pieza rápidamente, puede ser con agua con sal, puede ser aerosol incluso. Y después le van a hacer un revenido. El revenido es un calentamiento, el revenido en inglés es tempering, ya sea a baja temperatura, o sea, calientan un poquito 200, 300 grados, o alta temperatura 400, 500 grados. ¿Sí? Bueno, ¿cómo resulta la pieza cuando es calentada a baja temperatura, color azul, y cuando es calentada a altas temperaturas, color rojo? Ustedes saben que el área en la curva de esfuerzo o deformación nos da la energía total
para que se rompa la pieza, y en este caso la energía total para que se rompa esta pieza de color azul celeste. Si ustedes se fijan, esta pieza que es dura, una pieza dura, ustedes van a ver que resiste poco un golpe, absorbe muy poco un golpe porque se rompe. En cambio, una pieza revenida, digamos, en general, ¿no? En general, y en este caso es para el C45, que es un 1045. En el caso este de ser revenidas a altas temperaturas, si bien no es dura, porque esta la resistencia llega prácticamente a 1400 newtons sobre milímetros, o pascales, esta llega apenas a 1300, ¿no? O sea, es mucho más alta, mucho más dura esta. Pero al momento de romperse, esta tarda más. ¿Por qué? Porque tiene una gran deformación, entonces mucha energía que el material puede consumir antes de romperse. Y después tiene la curva verde, que es la de normalizado. Bueno, y acá tienen esto sacado del ¿cómo se llama este libro? Del Asquera. ¿Cómo pueden ser los tratamientos? Ustedes lo están leyendo ahí: hipoutectoide, hiperutectoide. Una es mayor a 0,8, otra es menor a 0,8. Ustedes van a encontrar el tratamiento normalizado, que son básicamente 55 por la A3, que es la GS, o sea, por encima de esta temperatura tienen que ponerle 55 grados. Puede ser 40, sí. Puede ser 30 también. Puede ser 100, sí. El tema pasa por las condiciones procesales. ¿Qué quiero decir con condiciones procesales? Que hay factores como, por ejemplo, la descarburación, el consumo de energía, el mantenimiento de los hornos de tratamiento. Entonces, siempre va a haber una evaluación económica detrás de todo esto. Siguen mandando mensajitos, vamos a ver el celular. ¿Está bien? Después tienen un proceso recocido, que es el Process Anneal. Eso lo hacen entre 80 y 170 grados por la 1. Y tienen un recocido que apenas pasa a la subcrítica 3, pueden hacer. En todos estos procesos de tratamiento térmico, ustedes tienen que tener cuidado, que no todas las piezas, si les sale mal, pueden ir y tratar térmicamente indefinidamente, porque ustedes ya saben que el proceso de difusión de los maleantes se puede deteriorar, y la formación de carburos se puede ocurrir en todos estos procesos, ¿saben? Entonces siempre es bueno que un acero, si se han equivocado una vez por una condición fortuita, como puede ser que se queman las resistencias, un corte de luz, o que se hayan equivocado de temperatura, pues esas cosas pasan, tienen la posibilidad de volver a normalizar y volver a hacer el tratamiento correspondiente. ¿Sí? Bueno, en el caso de los aceros, esto es muy común. En el caso del aluminio también, en el caso del cobre también. Bueno, acá tienen la sub3, esta curva la puse para que ustedes vean que la sub3 que se refiere es esta de acá. Pueden observar. El A1 es esta que está acá. Y la CM, que es la cementita, para los hiperutectoides, está acá. Tiene el tratamiento desparidizado. Bueno, acá el recocido siempre es menor. El recocido se hace por abajo. Bueno, normalizado siempre por arriba. El recocido van a encontrar que tienen distintos tipos de recocidos según lo que ustedes deseen aplicar a sus piezas, ¿no? Dependiendo de qué propiedades quieran o los objetivos que ustedes tengan con eso, ¿no? Dice: el tratamiento térmico de recristalización, utilizado para eliminar el efecto de deformado del frío de los aceros con menos de 0,25, se conoce como recocido intermedio. El recocido intermedio se efectúa entre 80 a 170 por debajo de la temperatura. Anneal process, recocido intermedio. Yo les había comentado, por ejemplo, lo clásico que mencionan los libros es que una chapa de acero, con un espesor, por ejemplo, de 2 milímetros, necesita ser conformada en dos moldes, un macho y una hembra, en un proceso de deformación plástica. Entonces se compra la chapa, previamente se le hace un normalizado para darle homogeneidad en todas sus dimensiones a la chapa,
y después se aplica el prensado. Este prensado es un embutido profundo, por ejemplo, una deformación brusca, no lo pueden hacer de una sola vez porque excede el límite del material y se agrieta o se rompe. Entonces tienen que hacerlo en dos etapas. En un proceso que deforma un porcentaje, el 50%, se le quita tensiones, que es lo que está mencionando acá, con un recocido intermedio, vuelve al taller, se le hace normalizado, se hace recocido, y después se le aplica la deformación plástica con las dimensiones que uno necesita. El otro recocido dice, bueno, los aceros se pueden endurecer por dispersión, controlando el tamaño de la perlita. El acero inicialmente se calienta para producir augeritos o perlita homogénea, luego se enfría lentamente en el horno produciendo perlita gruesa. Esto es lo que ustedes están leyendo, a nosotros nos sirve justamente cuando hay partes que por algún motivo de fabricación, o sea, de fundición, del material que se compra, no viene totalmente homogeneizada, entonces nosotros podemos levantar la temperatura para que la perlita, que también es un poco más dura que la perlita, ¿cómo decirlo? Necesitamos ablandarla por algún motivo. Entonces usamos un recocido. El recocido siempre se hace dentro del horno. ¿Está bien? Por eso es importante que los hornos tengan una buena aislación, no solo para prevenir que se pierda energía calórica cuando está funcionando en el horno, sino para conservarla dentro. Entonces yo apago el horno, mido el enfriamiento dentro del horno, si se corresponde con la curva que yo necesito para las piezas que quiero, bien. Y si no, tengo que programar el horno y enfriarlo de acuerdo a la curva de enfriamiento que yo necesito. ¿Bien? Bueno, ahí ustedes están viendo varias páginas, están en internet, que es donde yo saqué información. Después tienen el normalizado. El normalizado ya dijimos que el objetivo era darle, digamos, una homogeneidad en lo que vendría a ser la estructura, o sea, puede ser que la pieza en zonas venga, o sea, el material virgen venga en algunas zonas más duro que en otras partes. Entonces, si uno va a mecanizar en un centro de mecanizado con tolerancias muy finas, si el mismo material, el mismo tocho, tiene distintas durezas, en el arranque de viruta, el material se me puede deformar. Y no voy a alcanzar las tolerancias que yo requiero. Entonces, el normalizado me ayuda a homogeneizar la estructura interna, cosa que cuando yo lo mecanice, por ejemplo, digo mecanizar, la plaquita no se encuentre con zonas duras y otras más blandas, sino que se encuentre con todo la misma dureza, y entonces el mecanizador sea mucho más efectivo. Básicamente es normalizar. Después, entre el recocido y el normalizado, ustedes pueden estar viendo acá cómo es una pieza recocida y cómo es una pieza normalizada. La recocida suele tener perlita gruesa y el normalizado perlita fina. ¿Bien? Esto se enfría al aire y esto se enfría lentamente dentro del horno. Bueno, y acá, ¿qué es lo que tenemos? Y acá tenemos distintos tratamientos térmicos en los cuales uno puede observar que, por ejemplo, una temperatura muy alta que puede existir, que necesitamos hacer un proceso de difusión. Por algún motivo necesitamos que el carbono o los demás aliantes se distribuyan en todo el material, entonces necesitamos hacer un proceso de difusión. Este que dice grano grueso, este es uno para hacer crecimiento de grano. Yo tengo grano fino y quiero que crezca, entonces la dejo varias horas, de un día para otro, dentro del horno. Cuando ustedes vean estas bandas que son así anchas, ustedes pueden ponerle una temperatura, por ejemplo, donde está la punta del mouse, temperatura alta va a tomar poco tiempo, pero si ustedes tienen una temperatura más baja, obviamente va a tomar mucho más tiempo, ¿no? Siempre está la elección de compromiso entre tiempo y temperatura. Después tienen un recocido suave,
que en este caso siempre se hace por debajo de esta curva, y en este caso se hace entre subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. ¿Por qué se da esto que sube y baja? Justamente porque la cementita ya tiene más influencia. De aquí a la izquierda, o sea, de este punto que yo voy a marcar, a ver, de este punto para allá hay ferritas. Pero de este punto para allá hay cementita. Y la cementita, al ser un cerámico, yo necesito, ¿cómo explicarle? Necesito disolverla. ¿Está bien? Entonces yo subo por acá, si bien no se va a disolver totalmente, pero es mucho más, se difunde un poco más, y en este sector voy a poder hacer que este recocido sea más blando, ¿está bien? Que sea más gruesa la perlita, que la cementita esté mejor distribuida y todo eso. Este recocido de recristalización es un recocido que se hace relativamente a una temperatura alta, en las cuales el metal que ha sido deformado muy groseramente recobre sus propiedades originales. Y este es un recocido suave, que este es el que se usa a veces para las chapas, digamos, ¿no? Se usa para las chapas, para poder mecanizarlas. Una chapa se lo puede mecanizar, sí, se lo puede mecanizar, no es lo más común, pero chapas pequeñas sí. Barras, lingotes, placas, en fin. ¿Bien? Hay un proceso químico, ya que hablé un poquito de lo que es mecanizar. Siempre se habla del proceso de mecanizado mecánico. Yo les comento que también, entre comillas, hay un proceso mecánico de mecanizado químico. Eso se llama fresado químico, en el cual, en el caso del aluminio, se las sumerge en una solución muy básica, con basicidad, digamos, y en este caso la base va a comer químicamente al material, de manera que uno después saca la pieza y aparentemente es como si estuviera mecanizada, es con un relieve. Pero esto se hace químicamente. Bueno, esos son los tratamientos técnicos. Acá este cuadro me da como qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo busco, están viendo acá, y cuál es el mejor tratamiento, el uno o varios tratamientos que uno puede utilizar. ¿Mm? Por ejemplo, si ustedes quieren darle formabilidad, bueno, una chapa, si quieren lograr una chapa, si quieren lograr un caño, si quieren lograr una placa, primero tienen que hacer un revenido, un recocido suave. ¿Eh? Si quieren darle maquinabilidad, o sea, que se corte fácilmente, se macanice fácilmente, pueden hacerle un grano grueso o obviamente un recocido suave. Y, por ejemplo, si quieren homogeneizar los elementos aliantes que hayan intervenido, lo que ustedes pueden hacer es hacer un proceso de difusión a alta temperatura, o un recocido de solución, dejarlo mucho tiempo a baja temperatura. Y necesitan ajustar el tamaño de grano, el principal es el normalizado, pero también puede ser recocido de recristalización, puede ser un crecimiento de grano. ¿También? Pero en este caso el más importante es el normalizado. Si ustedes quieren eliminar las tensiones residuales, las tensiones residuales se pueden dar por un conformado de una chapa o por el excesivo arranque de viruta de una placa. ¿Eh? Si ustedes quieren controlar la resistencia, bueno, los clásicos son temple revenido, o también puede ser un recocido suave o un normalizado. Y finalmente, si quieren hacer un aumento de la dureza, creo que tienen que hacer un temple. ¿Eh? Y un revenido a baja temperatura. Bueno, chicos, yo Profe, silencio el micrófono.
Hola. Disculpe, alguien quería hacer una pregunta. Hola. Hola. Hola, Hola, profe. profe, sí se lo escucha. Sí, había una chica que me quería hacer una pregunta. Sí, No, sí, le sí. había comentado que si le había silenciado el micrófono. Ah, bueno. Bueno, básicamente para lo que ustedes necesiten van a encontrar un tratamiento térmico. Yo ahora, claro que este tratamiento térmico que estamos viendo ahora son para aceros de baja aleación. Esto entran casi todos los aceros, la mayoría, siempre y cuando ustedes reúnan todos los elementos que se le agregan, no debe sobrepasar el 5%. ¿Está bien? Eso es muy importante mencionarlo. Porque si ustedes se pasan del 5%, es decir, 10, un 12, un 15, un 25%, ya los tratamientos térmicos ya no son aplicables. ¿Sí? Estamos hablando de aceros inoxidables, aceros de elevada aleación. Ustedes se imaginan, si ustedes encuentran un acero de 75% de níquel y 20% de cromo, prácticamente ya no es un acero porque no tiene hierro. En todo caso es una aleación de níquel. ¿Está bien? Así que con eso yo quiero recordarles que todos estos tratamientos suelen ser para aceros de baja aleación. Bueno, acá tenemos algunas curvas. A mí me gustaron más que nada las gráficas. Cómo es el normalizado, ustedes están viendo acá. Bueno, en esta figura es previa, ¿no? Cómo está incluso en un mismo grano, la perlita gruesa que yo estoy indicando con la punta del mouse, y llega a una perlita un poco menos gruesa. Después de homogeneizarse se deja una estructura mucho más uniforme. Imagínense este grano que está acá, que es enorme, y de pronto ese grano se dividirá en dos o tres partes para alcanzar un tamaño de grano. Hay una ecuación que es la de Halpeck, que habíamos dicho que a mayor grano es una gruesa tremenda. Después tienen un recocido suave. Ustedes se fijan acá como el material previo y después el recocido, cómo queda. ¿Eh? Y sé que puede deformarse mucho más y puede ser más maquinable. También se puede formar y se puede mecanizar en la microestructura. Este es para un crecimiento de granos, a una temperatura alta. Esto no es muy común, yo nunca lo vi. Bueno, en la fábrica donde yo estoy, que la fábrica de aviones, nunca se hizo esto. Yo trabajé en el laboratorio por 7 años y toda la clasificación de los procesos pasaban por el laboratorio. Entonces, me conocí todos los procesos. En este caso particular, nunca sucedió, ¿está bien? Para los aceros. Suele suceder algo parecido en el caso de las aleaciones de aluminio, perdón, que pongo las aleaciones de aluminio. En el caso de ese un tratamiento, sale más, se vuelve a hacer de nuevo un tratamiento, sale más. Llega un punto en que tantos tratamientos térmicos se aplican, si bien la temperatura sigue siendo baja y la misma, la aplicación a esa temperatura con respecto al tiempo es grande, son muchos ciclos. Entonces llega un punto en que el grano empieza a crecer, ¿no? Y llega un punto en que crece, que uno se toma el dedo gordo, y los granos son del tamaño del dedo gordo, para que vean cómo creció el material. Esto de recristalización es importante en el caso de las chapas. Cuando se doblan las chapas tienen esta estructura que ustedes están viendo acá, y se las lleva a la recristalización para que tengan este tamaño. ¿Sí? Cuando digo chapas, puedo hablar de una chapa de 2 milímetros, pero también puede ser aplicable a una placa de 10 centímetros. ¿Sí? Es muy raro porque las placas no suelen doblar, también se doblan en caliente. Luego pasa una placa de, qué sé yo, de 2 centímetros, 3. Esto de difusión, generalmente ustedes saben que hay aceros de fundición, o sea, se funde el acero, se le tira en un molde. No son fundiciones, ojo, no son fundiciones.
son aceros de fundición. Al acero se lo funde, y curiosamente, a veces la concentración de los elementos aleantes se centran dentro de cada grano. Entonces uno necesita hacer un proceso de difusión para que se homogenice. Se homogeniza, sí, eso siempre suele hacerse a temperaturas ideales. Bueno, y el tratamiento de solución, esto que están viendo ustedes acá, que es muy similar a esto. Por ejemplo, yo se los leo, dice: durante la soldadura o el conformado en caliente, se producen cambios microestructurales. Esa es la famosa zona afectada térmicamente, SAT, en el caso de la soldadura, ¿no? Y el enfriamiento es incontrolado, porque no está hecho al aire. Hay una zona que es más caliente, hay una zona que se funde realmente, el material que está fundido, y la otra que se calienta y enfría rápidamente. Entonces, cuando dice acá aceros austeníticos, este es más para los aceros inoxidables, ¿no? Pero también puede ser aplicable, no solo los aceros austeníticos se suelan, sino también se suelan los otros aceros. Pero cuando se funde el material, en algún momento va a pasar por la zona que la formación de austenita existe. Entonces, cuando ustedes hagan una soldadura, después tienen que hacer un tratamiento térmico. Entonces, ahí es el recocido de solución. Si bien nosotros no vemos el proceso de soldadura, en muchos procesos existe la soldadura por puntos, soldadura con aporte, soldadura con MIG, con TIC, y bueno, después de todo eso hay que hacer el tratamiento térmico. Después tienen el Spritz Relief, que es el kit de tensiones que ya habíamos hablado, que lo único que hace es que el material que tiene una elevada concentración de dislocaciones por aplicación del calor alcanza un estado más natural, y donde se le vayan las dislocaciones, y donde quiere decir que se le van a, digamos, de tensión. Bueno, después, si voy muy rápido, me avisan, entramos al tema de lo que es austenita retenida. El tema de la austenita retenida ya habíamos hablado, que a medida que aumentaba la concentración de carbono en los aceros, esta se era mucho más difícil de templarla, en el sentido de que aparecía la famosa austenita retenida. Y ustedes saben que la austenita va a pasar a martensita sufriendo cambios dimensionales, ¿no? Ustedes agarran una celda unitaria austenita, que es la centrada en las caras, van a pasar a martensita, que es una centrada en el cuerpo, pero deformada, es decir, es una tetragonal. Este aumento de temperatura dimensional, de volumen, va a provocar que en la parte superficial ocurre inmediatamente la formación de martensita, porque la martensita, recuerden que es una reacción rápida térmica que casi alcanza la velocidad del sonido. Entonces, es tan severa, tan veloz esta reacción, que se transforma en la martensita, pero dentro del material aún hay austenita sin reaccionar, porque ya ha reaccionado superficialmente, y se va a quedar como austenita retenida, porque no va a poder pasar a martensita. Esta curva que ustedes están viendo ahora es la concentración de carbono con respecto a la temperatura. A medida que aumente el carbono, la temperatura de transformación suele ir cada vez más bajo, más bajo, más bajo. Es lo que les acabo de explicar. Con esta gráfica se explica mejor. Tiene totalmente el acero incandescente, el acero recién templado a los pocos microsegundos, digo microsegundos, no estoy diciendo segundos ni nada, sino apenas toca la superficie fría. La martensita se forma instantáneamente casi, y la austenita que está adentro quiere pasar a martensita y no puede, o si se llega a transformar, va a formar grietas, ¿no? Porque hay una tensión interna, de cambio dimensional en esta reacción, que va a provocar esta grieta. Entonces, para evitar
esto de las tensiones residuales, hay piezas que son realmente un poco más gruesas, o que tienen, digamos, una compleja geometría. Hay un método que es el que ustedes están viendo ahora, de austenizar el acero a una temperatura por encima de la crítica inferior, llegar a un baño de sales, por ejemplo, digo baño de sales, puede ser aceite o lo que fuese, por encima de la temperatura esta de transformación martensítica, se lo tienen un tiempo prolongado, antes que empiece la otra reacción, y de ahí se las lleva a otro baño mucho más frío, donde se produce la formación de toda la martensita, ¿no? Esto de los coeficientes de seguridad, perdón, no son de seguridad, los coeficientes de severidad, nos dan una idea de cómo son nuestros hornos, perdón, de nuestras cubas de enfriamiento. Ustedes cuando hablen de cubas de enfriamiento tienen que tener algunos conceptos físico-químicos y de transferencia de calor, como por ejemplo la capacidad calorífica del medio de enfriamiento. El agua es 1, el aceite siempre es 0,5. ¿Qué otro elemento qué otras propiedades pueden observar? Pueden calcular la densidad, pueden ser involucrada la viscosidad. Estos van a influir en la transferencia de calor, siempre, ¿no? Densidad, viscosidad y capacidad calórica. Entonces no es lo mismo poner agua que poner agua con sal, no es lo mismo poner agua con sal que poner aceite, y tampoco pueden comparar el aceite que está calmo con un aceite que está con agitación, ¿no? Entonces, todas esas variables, deben ser si están con agitación o no están con agitación, si es aceite o no es aceite, van a entrar en un conjunto que va a formar el famoso H, que es el coeficiente de severidad. Hay ejercicios, hay un montón de ejercicios de esto en el cartel y en la guía. Bueno, ustedes, como yo ya les comenté hace rato, con respecto a los medios de enfriamiento, ustedes pueden tener acá agua como medio de enfriamiento, y acá pueden tener aceite como medio de enfriamiento, y acá pueden tener como aire. Acá ustedes van a tener una curva, por ejemplo, cómo varía la curva esta de revenido, porque temper vemos mucho que es revenido, cómo va variando a medida que uno aumenta la temperatura, la dureza va disminuyendo, ¿no? Ahora, esta curva superior es cuando se hace el templado en este medio, en este caso agua, en este medio, en el caso aceite, y en este caso aire, ¿no? Entonces, cuando uno después a esas piezas templadas en estos distintos medios y va a hacer un revenido, se encuentra con esto. Y lo que llama la atención, ustedes deberían preguntarse, ¿por qué esta baja en general, esta baja, esta en general baja, esta en general baja, pero esta al aire aumenta? Y bueno, aumenta porque es autotemplado, que es lo que hace que aumente el excesivo elemento, en este caso, este cromo y níquel. Pero hay piezas también que tienen molibdeno y titanio. ¿Se puede endurecer el material? Sí, se puede endurecer. Ustedes lo que trataban de hacer con el revenido era bajar esa dureza, bajar. Se logró con esto, se logró con esto, pero para un acero, por ejemplo, endurecible, no. En el contrario, aumenta. Bueno, producción de hierro y el acero, como los otros años y como el otro profe antes que yo, lo daba como tarea para los alumnos. El alumno estudiará del libro de Mill, del capítulo 9.1, que son una carilla y media, que no sé qué. Pasamos al tema de templabilidad. Chicos, ¿están más o menos bien? ¿Han entendido más o menos? ¿Fue muy rápido? Bueno, un momento, pero tenemos que... ¿Están bien? ¿Están ahí? Sí, profe, sí se entiende. Se entiende, profe. Estamos acá. Sí, profe. Se entiende. Dale, gracias. Así yo me tomo un vasito de agua. El tema de templabilidad y el tema de Ensado-Jominy es un tema fácil, porque se entiende fácil, pero en algún momento los chicos se confunden porque justamente es fácil, lo estudian así nomás y no piensan y todo bien, y uno se desilusiona.
¿Qué quiere decir templabilidad? Templabilidad quiere decir un acero, cuando yo lo caliento y después lo enfrío, por ejemplo, en agua, este va a adquirir cierta dureza, es decir, cierta composición martencita. Ahí me está llamando mi hijo. Bueno, disculpen, mi hijo tiene 3 años y bueno. Entonces, ¿en qué consiste este ensayo de templabilidad? Es sacar, bueno, acá está la, sí, no, entonces vamos a abrir el otro. Estoy abriendo, eh, estoy abriendo el PowerPoint para poder mostrarle un video, porque el video me va a ayudar a explicar mejor y ustedes lo van a ver. Así que vamos a hacer uso de la tecnología. Esperen que estoy tratando de buscar el videito de YouTube. Bueno. Eso, crazy. Bueno, chicos, lo que vamos a ver ahora, ¿están viendo el videito? Estamos en el Power. ¿Y cómo hago para que vean el videito de pantalla? ¿Ahora están viendo el videito? Sí. Ahora se ve. Más. Dale, gracias por responder. Va muy rápido. Esto que están viendo ustedes ahora en este preciso momento está totalmente explicado en la norma CTM A255, que creo que está en la guía de ejercicios. Le tengo que pasar la guía. Bueno, pues aparece en la guía de ejercicios. Acá dice ensayo de temple para templabilidad de acero. Todo está muy bien explicado en esa norma. Y creo que también está disponible. Esta norma, lo que me dice acá, que vamos a levantar la temperatura a 925, de este a 0,1018, y después los voy a bajar a una temperatura a 25 grados, que es la temperatura en la que está el agua. La probeta generalmente está estandarizada, son de 4 pulgadas de diámetro y 1 pulgada de espesor. Dice que a 12 centímetros tiene que haber el agua tiene que sobresalir 12 centímetros el diámetro del agua, lo vamos a observar. Bueno, acá está. El agua va a salir por acá. La probeta se pone de este lado. Se va a abrir la válvula, se va a salir agua. Y bueno, y ahí tiene. La boquilla, acuérdense que era la mitad del diámetro de la probeta, ¿no? Entonces sale el agua. Acá tienen los 12,5,7 milímetros. El soporte, obviamente, es más grande. Y acá me quiero detener un poco. Ustedes están viendo la velocidad de enfriamiento, que son los grados centígrados por segundo, ¿sí? ¿Cuántos segundos o microsegundos tarda en bajar un grado? Por ejemplo, esto, que está en contacto directo con el agua, bajó 315 grados en un segundo. Acá
bajó 28 grados en un segundo, acá 10, acá 5, acá 3, acá 2,5, y acá obviamente la altura está bajando a 2,3. Esto es común para todos los aceros. Este enfriamiento que yo estoy mostrando acá es común para todos los aceros. ¿Por qué es común, profe, para todos los aceros? Si un 4340 tiene aliantes y un 1080 prácticamente no tiene ningún aliante excepto el carbono. Bueno, como el 95 o más por ciento corresponde a hierro, el agregado del otro 5% como mucho de los otros aliantes no va a interferir en la transferencia de calor. Es decir, no va a influir en la velocidad de enfriamiento. Obviamente que sí, después influye en la dureza, pero no en la transmisión de calor. Transmisión de calor quiere decir que sale calor de la probeta y se le entrega al agua. ¿Eh? A eso me refiero. Bueno, creo que fui claro. Saca la probeta del horno. El horno estaba a 925. Ahí tienen el diagrama de tiempo, temperatura, transformación. Tienen el tiempo en segundos. Tienen la temperatura en centígrados. Baja de 925. Fíjense que sale de austenita, va a tocar la ferrita y después pasa por la perlita y la vainita. ¿Eh? Se van a poner ahí. Y ven cómo se enfría. En real time, en tiempo real. Bueno, una vez que dice que lo van a limpiar con arenado, no sé, partículas de arena que pegan a alta velocidad sobre la superficie para sacarle toda la parte esa oxidada, y después le van a tener que tomar dureza. Voy a pasarla rápido. Ahí apoyan en un soporte en B. Van a empezar a ver cómo se baja eso lentamente. ...31... Estos 31 se van a dar cuenta que ha sufrido descarburación la pieza. Se ha descarburizado un poco. Ahí gira para que la pieza se mueva hacia allá. Van a aplicar de nuevo. Se están moviendo esto. Y bueno, fíjense la dureza que alcanza ahora, ¿no? 50. Bueno, esa es la real 50. Bueno, y con todo eso, ustedes lo que van a hacer, después de 30 durezas, van a poder hacer su curva. Que esta es la que está acá. Vieron cómo está digamos, las improntas de las marcas del punzón, digamos, de la máquina esta del turón. Y tienen esta curva. Tienen esta curva. Esta, bueno, escucha. Profe, tengo una pregunta. Sí.
¿El agua que le tira está a una temperatura específica o normal? 25 grados. Ah, bien. Bueno, ahí está. Fíjense ustedes que es una única curva. ¿Está bien? Y cuando nosotros vemos la composición de este acero, la composición nos decía que tenía un mínimo y un máximo. Un mínimo de carbono y un máximo de carbono. Y un mínimo y un máximo para cada aliante. ¿Está bien? Entonces ese mínimo vendrá por acá y el otro máximo por acá arriba. ¿Está bien? Entonces cuando ustedes compran un acero y le dicen que sea bajo la norma que les acabo de mencionar, que era la ACTM A255, aceros templables, el proveedor, el que le va a vender el producto, le entrega las barras o placas o lo que ustedes compren, con un certificado que le dice que son templables. Ustedes mecanizan un poco de ese material, lo llevan al laboratorio y le hacen un ensayo. Ese ensayo le va a dar una única curva, como la que ustedes están viendo acá, y esta única curva tiene que estar contenida dentro de la norma, de la curva de la norma, que la curva de la norma calculo que sea un poquito más arriba y un poquito más abajo. Entonces, esta curva estará contenida dentro del margen máximo y dentro del margen mínimo. Bueno, ustedes están viendo las demás curvas para los distintos aceros. Por ejemplo, el 1050, el 4320, el 1080, el 9310, el 8640 y el 4340. El 4340, como habíamos dicho, por su porcentaje de cromo y níquel era autotemplable, por lo tanto, alcanzaba durezas prácticamente extremas en toda su sección. En el caso de los aceros 1050, el 1050 bajaba inmediatamente su dureza a medida que nos adentrábamos más en la probeta esta Jomini. Si ustedes observan claramente, este color morado, bordón, no sé cómo, rojo, del 1050, en la superficie es más duro que un 4340. ¿Vieron? Acá empieza el 1050, en cambio el 4340 empieza acá. ¿Mm? Esta que es celeste, que ustedes ven el color celeste, celeste viene por acá arriba, y está más arriba todavía que la del 4340. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que yo aumento el carbono, la dureza superficial va a ser muy alta. ¿Saben? Es una lectura como más. Acá está lo que yo hace rato les expliqué, que dice la relación entre el enfriamiento y la distancia Jomini. ¿No? Eso estaba ahí explicadito como yo se lo mencioné. Y estas son las famosas curvas de severidad. ¿Está bien? Mientras más severo sea, mientras más templable sea sus condiciones de la cuba de templado, obviamente va a endurecer barras más grandes. O sea, por ejemplo, si ustedes hacen esta lectura, una barra de 2 pulgadas. La distancia de Jomini va a ser alcanzada en este caso a 5,16 a esa distancia de Jomini. Ahora, si el medio de enfriamiento es mucho más suave, como por ejemplo este, y la distancia de Jomini va a ser alcanzada prácticamente a 10. Este era alcanzada a 5 y esta prácticamente 2. Bueno, ahí tenemos los coeficientes. ¿Cómo se ve esta curva de templeabilidad? Bueno, esta curva que ustedes están viendo que asusta, que está en el Smith, es exactamente igual a esta. Eso que está acá, está dibujado acá. Más que como ves en la gráfica, no se asusta. ¿Qué es lo que hace esto? Yo pegué esta gráfica porque a mí me permite explicar que en este punto esto tiene esta velocidad, este otro punto tiene esta velocidad, este otro punto esta velocidad y este otro punto esta velocidad. Y si uno tiene una velocidad relativamente alta, encuentra martencita, un poco más lenta martencita y perlita, un poco más lenta va a encontrar perlita fina y finalmente una lenta velocidad va a encontrar perlita. Acá está la relación que yo les comentaba hace rato. Por ejemplo, esta de acá de la derecha, ustedes van a observar que tiene 30 de carbono,
40 de carbono y 60 de carbono. En este caso 20 de carbono. Y acá van a encontrar que en la superficie, obviamente en la superficie de la pieza, van a encontrar que la dureza va aumentando únicamente con respecto al contenido de carbono. Y ahora, si el contenido de carbono es exactamente igual, bueno, la templabilidad, es decir, la dureza interna, no en la superficie, va a estar influenciada por el agregado de elementos aliantes como cromo, níquel, molibdeno, titanio, lo que fuera. Esta curva yo la suelo tomar en los finales por el hecho que yo al alumno le pregunto, ¿cómo crees que se hizo esta curva? ¿Y cómo relacionas el ensayo de Yomi con esta curva? Y es fácil, porque la respuesta es simplemente que uno tiene, aunque una pregunta así, lo único que tiene que hacer es leer la distancia equivalente, Yomi, que es esta que está acá abajo, con el diámetro. Y esta curva a nosotros nos permite saber, para distinto acero, cómo es la dureza en la superficie, 3/4 de radio, 1/2 de radio en el centro. Entonces, la manera toma los conceptos del ensado de Jomini, pero lo aplico a distintos diámetros. El de Jomini es esta solamente, y yo la voy a extrapolar para unos diámetros relativamente mayores, ¿no? Y con esto yo puedo determinar cuál es la dureza interna del material. ¿Está bien? Simplemente eso. De hecho, acá hay una curva, que son los perfiles de dureza, los cuales entran, bueno, ahora lo explico yo, pero si ustedes se fijan, si es el mismo diámetro, un 4340 con un 4140, superficialmente, más o menos van a tener la misma dureza. Uno va a tener 54 y el otro va a tener 56. Entonces, ¿cómo puedo yo determinar cuál es cuál si el ensayo yo lo tomo con un durómetro? El durómetro siempre hace la dureza por fuera. Entonces, si yo corto esta barra y tomo la dureza en el centro, voy a encontrarme que para este material 1040 no llego a sobrepasar los 30 de dureza. En el caso de un elemento aliado, voy a tener 54. Prácticamente ha bajado un par de grados de dureza. Ahora, hay otro fenómeno acá que también quiero mostrarles. Ustedes van a tener un diámetro de 65 y van a tener un diámetro de 50. Son el mismo elemento. Y ustedes preguntarán por qué este mismo elemento de distinto diámetro no tiene la misma dureza en la superficie. Esto se debe a que el elemento de mayor diámetro le va a tomar mucho más tiempo al medio de enfriamiento quitarle ese calor. Al tratar de quitarle ese calor que es tan grande, no puede tener una velocidad alta. ¿Se dan cuenta? En cambio, ese elemento es mucho más fino, le pueden quitar el calor de una manera más rápida. Al quitarlo más rápido, obviamente la dureza es mayor. Y acá, este ejercicio es un ejercicio resuelto, y ya con esto cortamos, que está en el Callister. Ustedes se van a ir al Callister, y básicamente, bueno, es fácil. Dice determine la dureza, determine el perfil de dureza radial para una barra de 2 pulgadas o de 50 milímetros cilíndrica, cilíndrico, de un acero 1040, que ha sido templado moderadamente en agua agitada. Y bueno, prácticamente ya está resuelto porque ahí está la solución. Tienen que entrar con la gráfica anterior, bajan, cortan, y obtienen este punto. Lo mismo tienen que hacer para esta línea punta celeste, bajan, cortan, bajan y le van a dar este punto. Lo mismo para esta, lo mismo para esta, y esta para la superficial, bajan, cortan y se van a la superficie. Básicamente. Todo este ejercicio se los dejo para que ustedes lo lean, para que ustedes lo mastiquen despacio, y
Si uno les presenta algo en el parcial, más o menos diga, esto ya lo vi, se hace así. Bueno, chicos, dejamos acá y ya directamente la próxima empezamos con normas y especificaciones técnicas. Le agradezco que me hayan escuchado. ¿Tienen Gracias alguna a duda? usted, Sí. profe. Si tiene alguien duda, me lo dice ahora, si no nos vamos nomás. Por mi parte. Gracias.